Muy bien. Y tenemos el título de la lección de este trimestre. ¿Qué es el hombre? A la muerte. Y la lección de esta mañana, la lección de esta semana, es comprendamos la naturaleza humana. El siguiente slide, Pedro. Comprendamos la naturaleza humana. ¿Seguimos? ¿Seguimos? El siguiente. Lección número 3. Y el versículo, ¿se ya adelantó un poco? Ahí aparece el versículo que encontramos en Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. De la versión Nueva Traducción Viviente, dice esto. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. ¿Para que sean como? Como nosotros, dijo Dios. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. ¿Cómo los creó? A su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. ¿Cómo los creó? Hombre y mujer los creó. Muy bien. Vamos a ver la otra imagen, Pedro. La ecuación de la vida. El Señor creó al hombre del polvo de la tierra. Somos materia, pero sopló en nosotros aliento de vida. Y eso dio como resultado que sea eso. Dios le dio al hombre por lo menos dos características fundamentales que las podemos reconocer justamente de los versículos que acabamos de leer. Seguimos otra vez en el siguiente slide. Creo que ya te pasaste. Era el versículo que acabamos de leer. Quiero que podamos notar por lo menos dos condiciones, dos facultades, dos características muy importantes que el Señor le dio al hombre y que las podemos encontrar en los versículos que acabamos de leer. ¿Cuál es la primera? Nos hizo a su imagen y a su semejanza, nos hizo como Él. ¿Pero eso qué significa? Ahí lo dice. ¿Qué significa? Ahí está escrito. Que podamos tener capacidad de dominar, de reinar, de gobernar, de sojuzgar, de tener posesión y dominio sobre la creación que Él nos dio. Uno. Y número dos, ¿cuál es la otra característica que nos dio? Exacto, que nos dio la posibilidad de reproducirlo. Miren, esas características no se las dio a los ángeles. Ellos no la tienen. Lucifer no la tiene. Una pregunta que le hice a la clase hace una semana o hace 2 semanas, ¿no? Puedes notar la relación del ataque que hace el enemigo a estas características que Dios nos dio mucho ahora en el presente. Puedes notar por qué es que el enemigo ataca tanto estas cosas. Ahora, me gustaría, ahora sí pasamos al siguiente slide. Me gustaría que pudiéramos considerar por lo menos 3 aspectos que quisiera que pudiéramos mañana. ¿Sí? El primero, comprendamos la naturaleza humana. El segundo, el tema de la muerte. Y el tercero, del engaño. Vamos a ver. Adelante. Punto número 1. Comprendamos la naturaleza humana. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Es curioso porque esto lo hemos visto finalizando el trimestre pasado. En cambio, el paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. De la nueva versión internacional. Cuando Dios crea al hombre, primero se miró a sí mismo. ¿Te diste cuenta del versículo? Hagamos al hombre que sea como nosotros. Se miró a sí mismo primero y entonces en base a eso creó al ser humano. Ahora,
La Biblia no registra que, digamos, haya otro ser en el universo que tenga esas características. ¿Ok? Lo digo porque la semana pasada teníamos el repaso de la lección en la iglesia de Trébol en Lima, y una hermana por allí dijo, una vez oí que hay otros seres en el universo que tienen las mismas características que los seres humanos. Bueno, la Biblia no lo dice, no es específica en eso. Pero sí dice de la creación que hizo. Salmo 115, 16 dice, los cielos le pertenecen al Señor, pero la humanidad, a la humanidad le ha dado la tierra. Ahora, yo pregunto esto porque el título de la lección es Comprendamos la naturaleza humana. Les pregunto a ustedes, ¿qué es la naturaleza humana? ¿Qué entendemos? Muy difícil. Ok, vamos a ir más. ¿Qué cosa que sea la naturaleza humana? ¿Perdón? Pecado. Vamos a hablar del pecado también. Con el pecado, ¿no? Vamos a María. La naturaleza humana que Dios originalmente hizo, nos hizo seres perfectos como nuestro Creador, con la habilidad de tener libre albedrío, de poder pensar, son personas que podemos pensar, pero es la diferencia también de los animales. Los animales tienen instintos, nosotros como seres humanos tenemos la habilidad de sonar y hablar. Y la función que Dios quiso era para que viviéramos eternamente con Él. Amén. Tuviéramos una comunión eterna con Él. Ok. Pero por causa del pecado, eso cambió. Ok. Y ahorita vamos a una parte también de lo que acabas de mencionar. Miren, la naturaleza humana, concepto filosófico que tiene que ver con nuestras características, que incluyen la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de actuar. ¿Sí? Son esas condiciones. Como decía María Elena, Dios nos creó con esas condiciones, obviamente en una condición perfecta. Ahora, estaba la otra pregunta un poco que estaba comentando María Elena, ¿no? ¿Para qué nos creó el Señor? ¿Por qué creó al ser humano? ¿Qué motivos tenía el Señor para poder crear al ser humano? ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear al ser humano? ¿Perdón? Ok, para su gloria. ¿Qué más? A ver, Omar. Para que señorear, para que... También para que el señorea de la creación. A ver, Omar. Porque la hermana Juan dice que el propósito de la creación del ser humano era repoblar el cielo. Ajá. Con los seres humanos, poder nuevamente repoblar el cielo con nuestra creación, con un nuevo tipo de creación. Ok. Que tenía la habilidad, no solamente como de los ángeles, pero hay una cosa que es mayor todavía que también hay que presentarla. Los ángeles, fíjense que son ahorita mayores que nosotros, pero vamos a ser mayores que ellos. Okay. Porque vamos a sentarnos al lado del trono de Jesús, cosa que los ángeles no van a hacer. Y Jesús tiene nuestra característica. Exactamente. Amén. Muy bien, vamos a algo más. Como decían aquí, ¿no? Creó para la gloria de Dios, fuimos creados para la gloria de Dios, fuimos creados para sojuzgar, fuimos creados para poblar. En esencia, hermanos, el ser humano fue creado para relacionarse con su creador. Para eso fuimos creados. Fuimos creados para entablar una relación perfecta con nuestro creador. Ahora se pregunto lo que estaba pensando Marco, ¿no? ¿Qué es el pecado? ¿Qué entendemos por pecado? Exacto, ¿no? O sea, la palabra dice, y es correcto, ¿no? El pecado es la transgresión de la ley. ¿Sí? Pero aprendemos de lo que el Señor mismo nos dijo, el Señor Jesús, de que el pecado es mucho más allá de la transgresión de la ley. Porque antes de transgredir la ley, antes de hacer el acto que nos lleva a transgredir una ley, aquí adentro ya pasó algo más. Y entonces, eso se refleja por el hecho de que ha habido una separación, ha habido un rompimiento en nuestra relación con Dios. El pecado es eso, ¿no? Es el alejamiento. Cuando el hombre peca y el Señor viene a buscarlo, ¿qué es lo primero que el hombre hace? Se esconde, ¿no?
tuve miedo, tuve vergüenza porque estaba desnudo. El hombre huye de Dios de inmediato, se rompe esa relación. Ahora, piensa en algo más, algo tal vez un poquito perturbador, ¿no? Entendemos y reconocemos que Dios conoce las cosas, el fin desde el principio. Dios conoce el fin desde el comienzo. Ahora pregunto, ¿no? ¿Por qué entonces crearía al ser humano? Si sabía que el ser humano se iba a envolver en el pecado. ¿Por qué creó a Lucifer? No, bueno, no creó a Satanás, no, sino a Lucifer, al ángel de luz, al querubín protector. Si sabía que al final se rebelaría, ¿no? Se convertiría en Satanás. A ver, Margarita, vamos. ¿Perdón? Porque somos necesitados. Ok. A ver, hermana, quería decir algo, ¿verdad? ¿Por qué creó Dios a los seres humanos si sabía que al final nos íbamos a poder pecar? Porque Dios nos dio libertad a todos. Si Dios no hubiera creado a una persona que sabía pecar, entonces no seríamos libres. Ok. ¿Lo vemos así? A ver, hermano. Yo creo que seríamos perfectos, hubiera quedado perfecto. Pero sería perfecto. Miren. Debe de quedar lo mejor. Ok. Considere para la respuesta el hecho del libre albedrío, definitivamente. ¿Okay? A ver, Margarita, otra vez. Ok. Ok, está bien. Hermana. Yo creo que se vería delante de los otros ángeles del universo si él sabía que iba a pecar este ángel. Entonces, si él lo destruye o lo desaparece, lo que sea, se iba a ver mal con los demás porque él lo destruyó él. Ok, eso digamos cuando ya surge el pecado. Pero antes de que aparezca eso, el Señor ya sabía lo que iba a pasar. Ahora, yo les cuento esto, miren, tal vez en el tema, bueno, del tiempo, pero no extenderme mucho. Quiero contarles algo. Hace 3 semanas, ya les había contado lo de mi clase también, hace 3 semanas estuvimos en Tampa y escuchamos el testimonio de un pastor, compartió una experiencia muy interesante, pastor Moses Brown. Él es un pastor afroamericano de la iglesia adventista, tiene una voz tremenda, canta de una forma increíble y obviamente tiene un ministerio muy bueno que ayuda a muchas personas, obviamente, ¿no? Y el pastor contó de una jovencita, una chica, hace muchos años atrás, una niña de 13 años, huérfana, que un día salió de la iglesia dominical, salió de la iglesia salió de la escuela, iba a la iglesia dominical, y una de esas en la calle lo encontró uno de los ancianos de la iglesia dominical. Y entonces le dice, oye, hace calor, no es verano, sube al carro y te llevo a tu casa. Y la muchachita dijo, no, estoy yendo caminando a mi casa, no. Al final, de todas maneras, le insistió tanto que le dijo, ok, vamos, llévame a mi casa. El asunto es de que de repente empezó a ir por otro camino. Y le dice, pero este no es el camino a mi casa. Entonces le dice, no, voy a llevarte para que conozcas unas casas muy bonitas que están en venta y eso, ¿no? Y sí, la llevó por una zona donde había unas casas muy bonitas. Y después le dijo, no, quiero mostrarte esta casa, ¿no? Para hacerla breve, o sea, violó a la chica. Y la niña salió embarazada. Y de repente, a las pocas semanas, sus hermanas se dieron cuenta, ¿no? Oye, estás embarazada, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? Una niña de 13 años, indefensa. Le dijeron, mira, acá está la tarjeta del lugar que tú puedes ir para que solucionen completamente ese problema. Aquí está, se acabó. Nadie va a saber. Nadie se tiene que enterar. Y todo va a quedar aquí. Pero la chica después estaba pensando y decía, no puedo hacer eso a mi bebé. Y entonces alguien le sugirió y le dijo, mira, da luz al bebé y entrégalo en adopción. Alguien más se va a encargar de ese bebé. Así que ella pensó y dijo, bueno, yo no lo puedo tener. O sea, tiene 13 años, vive en una casa donde ni siquiera de sus padres. O sea,
y no podía traer un bebé más, una persona más a la casa, ¿no? Pero estaba preocupada de a quién se lo iba a entregar, a quién le iba a dejar ese bebé. El asunto es de que ese bebé llegó a las manos, a la casa de una familia adventista. Y el pastor que estaba contando la experiencia era ese bebé que no había sido abortado en un momento. ¿Por qué Dios creó al ser humano a pesar de saber lo que iba a pasar más adelante? Lo hizo por amor, porque nos entregó la capacidad de tener libertad para que nosotros decidiéramos aceptarlo a Él, aceptar sus caminos, dirigirnos hacia Él o rechazarlo. Lo hizo por amor. Ese es el principio. Eso es lo importante. Muy bien. Ahora, ¿por qué el pecado generó muerte? Creo que, bueno, la paga del pecado es muerte. Pero entonces, ¿qué? La muerte es un castigo de Dios. Es la separación de la fuente de vida. Y esto es muy importante porque cuando hablamos del engaño, vamos a ver de que el engaño se basa justamente en que la persona se enfoque en las consecuencias que Dios nos advierte para asumir que son un castigo de Dios. ¿Sí? Ahora, conociendo un poco más cuál era la naturaleza de los seres que vivían antes del pecado, perfectos, compartían la misma condición, la misma naturaleza, lo que estamos viendo, ¿ok? Compartían las mismas características, compartían la misma cosmovisión, Dios y sus criaturas, Dios y los seres humanos. ¿Cómo crees tú que pueda haber sido esa relación entre ellos? ¿Cómo te imaginas esa relación entre Dios y los hombres? A ver, ¿cómo te imaginas? Hermosa, ¿sí? Transparente. ¿Qué más? Con sus hijos. Muy bien. ¿Cómo lo podrías expresar tal vez en algunas palabras? O sea, en otras palabras. Amor. ¿Qué te parece la palabra confianza? Paz. Seguridad. Eso era esa relación que existía al comienzo. Ahora, estamos en un retiro de familia. Considera tu vida familiar. Considera tu vida personal. Tus amistades, tus conocidos, tus vecinos. Tu vida religiosa, la iglesia, los hermanos de la iglesia. ¿Mantienes una relación de plena confianza con todos ellos? No me conteste, no me conteste. Una pregunta más. De manera personal, de forma íntima, individual, ¿qué esfuerzo consciente podrías hacer para llegar a desarrollar plena confianza con tus semejantes? Fíjate, hace 2 semanas, ¿te acuerdas, Heriberto, Marilena, hablábamos con la psicóloga, ¿no? En la clase, estaba la psicóloga ahí y nos hablaba de ciertos hábitos que podemos desarrollar, por ejemplo, para que podamos mejorar nuestras condiciones de humildad, por ejemplo, ¿no? La sencillez. Pero también formas para poder llevarnos mejor con los demás, ¿no? Ciertos hábitos que podemos ejercer, que podemos ejercitar para poder también llevarnos bien con los demás, desarrollar ciertas capacidades, o por ejemplo, lo que encontramos como el fruto del espíritu. Claro, eso, el fruto del espíritu es parecernos nuevamente a nuestro creador, porque esas son sus características. Consciente poder contemplar al Señor, encontrarnos con Él. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, vamos a ver Pedro, por favor, está bien, este es el siguiente slide, por favor. Número 2, creo que apareció el número 2, muy bien, gracias. Dice la muerte. De la versión Nueva Biblia Viva, Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, dice, pues los que... Pero los muertos nada saben, ni siquiera tienen memoria.
todo lo que hayan hecho en vida, amar, odiar, envidiar, es cosa remota. Y ellos ya nada participan aquí en el cielo. ¿Sí? ¿Pueden pasar al siguiente slide, Pedro? Por favor. Esto es lo que cree el mundo. Esto es lo que nos enseña Hollywood, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Eso es. Ahora, en nuestra existencia como seres humanos, experimentamos la vida en diferentes niveles, ¿no? En diferentes aspectos. Por ejemplo, el aspecto físico, el nivel físico, mental, intelectual, por ejemplo, también espiritual, social. Y estos aspectos no se pueden separar, ¿no? Como menciona la lección, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Cuando realizamos ejercicio físico, ¿no? Vamos a correr. También se involucran nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, la salud mental, ¿no? Esa frase que dice, mente sana en cuerpo sano, nuestra salud espiritual. Todo se junta también. Estamos integrados. Ahora, desde el principio, en el jardín del Edén, Satanás utilizó ciertas estrategias para engañar al ser humano, para engañar a Eva primero. Ahora, Lucifer apeló a nuestros sentidos físicos para engañar al ser humano. Claro, también mezclándolo con ciertos elementos hacia nuestros sentidos emocionales, intelectuales y espirituales. Pero considerando nuestro tiempo, en el presente, pensando en el tiempo que vivimos, ¿por qué crees tú que el enemigo apela a nuestros sentidos físicos para engañarnos? Ya te pasaste antes, no quería que te pasara. Ya, voy a dejarlo ahí, déjalo ahí. ¿Ok? ¿Por qué crees tú que el enemigo a nuestros sentidos físicos? Dale. Pienso y luego existo. Ajá. O existo y luego pienso. Ya, esa es una frase muy shakespeariana, ¿no? ¿Ah? Y eso es lo que trata muchas veces el enemigo de mostrarnos. ¿Sí, Heriberto? Porque nosotros nos dejamos llevar usualmente por lo que vemos. Ok. Nosotros queremos ver para creer. Ajá. Satanás sabe eso, por eso es el que nos da. Por eso es que existe mucho la creencia de que el muerto vive después Ajá. que fallece, porque él sigue manipulando esa mentira todavía y la va a seguir hasta el final del tiempo, a hacernos creer que el alma nunca muere. Así es. Así es. Esa es una parte importante. Miren, acá tengo lo que ustedes están viendo ahí, ¿no? ¿Ok? Esto, mientras caminaba la semana pasada, el viernes pasado, en la ciudad de Lima, me lo entregaron. ¿Ok? Me entregaron esto. La gente cree estas cosas. La gente cree estas cosas. Aquí dice, para atraer a tu pareja, ¿no? Dominando su espíritu interior. Dice, amoroso, cariñoso para toda la vida. Pasa al siguiente, por favor, para ver el que está, la parte que está al revés. Dice, limpia con cuidado. Si te sientes enfermo y no sabes, ya visitaste al médico y hospital y no encontraste solución a tu problema de salud, con la limpia ya estás sanado. Y la gente cree estas cosas, ¿no? O sea, y no solamente, como dice el hermano, no solamente en Sudamérica o en otro país, acá en Los Ángeles también, ¿no? Se anuncian en la televisión. ¿Por qué crees tú que el enemigo apela a nuestros sentidos físicos para engañar? ¿Va, Margarita? O sea, y nosotros podemos llegar a creernos mucho el razonamiento y ponernos más encima de Dios. Ajá. Ajá. Tiene que ver con este asunto de ese deseo, ¿no? De alcanzar el éxito, ¿no? De superar nuestras dificultades, o incluso tal vez de trascender a esta vida. Pedrito, Eso lo... ¿Aló? ¿Dónde estás? Cuéntame, Licito. A ver, por favor, puedes pasar al slide, perdón, a la imagen de Zoom. Acá está Luis López, nos está
Luisito te está mirando toda la... Buenas, Dale. buenas a todos. Bueno, yo acabo de entrar, ¿no? Y he estado oyendo acerca de tu pregunta, ¿no? Yo creo que no podemos ignorar que Satanás también hace sus cosas. ¿Cómo podemos creer en esas cosas que se están, este papelito que tú has puesto, ¿no? También Satanás puede obrar en tu salud, puede obrar que puede tener un nervio y a pesar de muchos engaños, él puede decir, ve a este lugar y te voy a curar y pasa. Entonces no podemos ignorar eso de que Satanás está ya obrando también para engañarnos. Así engañó también a nuestros primeros padres. Cuando el Señor le dijo, el día que comieres de este fruto morirás. Y él le dijo, no morirás. Entonces él estaba interactuando, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa cuando nosotros no estamos agarrados de la mano del Señor y buscamos su guía. Satanás nos engaña, nos puede engañar y hay muchos engañados allá. Que Él obrando en muchas cosas puede hacer hasta milagros en tu vida. Puede darte el amor también, pero es un engaño y no tenemos que ignorar eso, ¿verdad? Pasa. Así es. Gracias, gracias Luis. Un saludo para Luis, para allá también ellos están en Costa Rica, así que vamos también a saludarlos. Creo que quería hablar de... ¿Heriberto? Perdón. Yo también. A ver, vamos, dale. Se está perpetuando la misma mentira que se dio al principio. Ok. Dios dijo, morirá. El alma que pecare es morir. Ok. Satanás le dijo, no vas a morir. Ajá. Y esto va a ocurrir, ocurre hoy y va a ocurrir hasta los fines del tiempo. Y es muy importante, Pedro, que todos necesitamos darnos cuenta de que los milagros van a ocurrir más y más. Ajá. Y por eso es que nosotros se promueve o se cree que el muerto vive porque hay personas que los han visto. Y sí los han visto, pero no son sus seres queridos, es un demonio. Pero esto se va a perpetuar hasta los últimos días porque el milagro que Satanás va a hacer es porque él va a también venir como Jesús. Ángel de luz. Y no solo eso, van a resucitar muertos. Y entre esos muertos puede ser que resucite Pedro, Pablo. Y si ellos vienen diciéndonos que ya no necesitamos guardar el sábado, muchos vamos a creer, ¿verdad? Y vamos a caer en esa mentira, porque van a ser milagros grandes por medio de esta misma mentira que se perpetúa. Ok, muy bien, muy bien. Siguen alto los dos poderes, tanto el de Dios como el de Satanás, Ajá. porque no ha venido. Ok, Y todo esto está hablando de la tradición misma de que se da. Pues peleo con mi familia, que mi mamá nos está viendo desde arriba, ya. ella nos oye, ella no sabe nada. Tal vez si lo escuchamos de otras personas, obviamente nosotros entendemos que no están en la razón. Claro. Lo importante es que nosotros, que conocemos la verdad, no nos desviemos de ello, ¿no? A ver, Omar. A ver. Ok, cuéntanos. De repente nos ayudamos. Pero esto mismo, Satanás va a utilizar los dramas y Ok. Pero también hace la voz, porque el diablo se personifica. Ajá. Él conoce y tiene los archivos. Exacto. Exacto. Ellos lo guardan. La búsqueda del engaño, ¿no? El engaño. Ok. Tenemos que tener, si no hay que conocer, Ok. la Biblia y la fe. Dios quiere que tengamos fe, y Satanás no quiere que tengamos. Ok, ya vamos a hablar de eso también. Ok, a ver, Omar. Siguiendo lo que dice el hermano, no creo que necesite Pedro y Pablo porque no tienen contacto con ellos. Ok. Pero sí, por ejemplo, en nuestra generación, nosotros vamos a ver gente que los que hemos estado en contacto con ellos, porque hay gente que debido a la televisión, por ejemplo, puede resucitar a Juan Pablo II. Ajá. Puede resucitar a gente que hemos visto y hablar contrario, o por ejemplo, puede resucitar a algún pastor por gente que tuvimos de nosotros Ajá. en la iglesia. Ok. Es decir, que ha cambiado totalmente, que estuvo ante la presencia de Dios, o como las famosas near
death experience. Ajá. Que la persona se muere, después viene y que tuvo la presencia de un ser mágico, brillante y todo eso. Pero nunca hablan, igual que por ejemplo ahora en la unión, la reunión que tuvo el Papa con Kazajstán, con los líderes judíos y con los líderes musulmanes, nunca presentaron a Jesús. Solo presentan al Dios abrámico, exactamente de las 3 religiones, pero nunca dicen, porque Jesús dice que fuera de mí no hay salvación. ¿Por qué? Porque es división. Lo mismo Satanás y todo lo demás. Van a presentar temas que van a ir solamente separando. Así es, así es. Muy bien, a ver Margarita, vale. Podemos pensar en qué puede equivocarse o cómo pueden ser. Están, o sea, también ganarle a Satanás y pensar que podemos peinar que no se antes que es porque es tiempo, todos los tiempos, o sea, no hay la pena de tiempo. Sí. Exacto. Entonces nosotros podemos que estamos fallando y enfocarnos más en lo que sí está bien. Así es. Y no en qué puede. Exacto, ese es un muy buen punto. Gracias, Margarita. Bien, van a ver. Rapidito, estaba escuchando la lección de Pastor Río y con todas sus historias. Que un señor se murió y había dejado mucho dinero escondido, pero nunca se lo dijo a sus hijos. Entonces, uno de los hijos fue con una adivina y le trajo al alma del papá y sí le dijo dónde estaba el dinero. Entonces, eso. Otra fue de que dice de que la mamá llegaba a visitar a la hija, muerta y todo. Y como la hija era dentista, después de dialogar con ella, pues le dijo, mamá, te vamos a orar. Y ya no oró y jamás te volvió a crecer. O sea, sabemos que el enemigo en los últimos días dice que va a tener, va a ser milagro, va a ser cosas maravillosas, inclusive va a hacer caer. Si es posible. Y si fuera posible, y va a invitar la venida de Cristo, ¿no? También. Entonces nosotros tenemos que estar firmes para no caer, porque va a ser tan confuso para nosotros que si no estamos firmes podemos caer, tenemos ese riesgo. Así es. Hermanos, y ese tiempo ya lo tenemos delante de nosotros. ¿Ok? O sea, a veces pensamos de que los anuncios son para más adelante. Okay. Sí, un ratito. A ver, Pedro, por favor, si puedes poner la imagen del Zoom, por favor. A ver. Pedrito, yo quería... Adelante. Ya se apagó tu micrófono. Se apagó el micrófono. Se apagó tu micrófono. La imagen del Zoom, por favor. Se apagó tu micrófono. Ahí está ahorita. No, se apagó tu micrófono. Ah, ya. Ahora sí. ¿Puedo hablar? Estamos escuchando. Ya. Contar una pequeña anécdota nomás. Nosotros fuimos una vez con mi esposo a un paseo campestre, a donde habían búngalos. Cogimos un búngalo y nos pasamos ahí el día jugando, todo, comimos, todo, fuimos a dormir. Antes de acostarme, yo cogí mi Biblia y leí mi capítulo que me correspondía esa noche. Y luego mi esposo cogió su periódico y se puso a leer. Bueno, llegó el momento en que yo me cansé, ya me fui a acostarme y él se quedó todavía. Cuando él se acostó, comenzó un ruido terrible dentro de un televisor grande que había ahí. Parecía que era un animal, un gato o una rata grande que había entrado. Un bullicio tremendo. Me despierta mi esposo y me dice, oye, ¿escuchas? Sí, le digo. Me dice, parece que hay un animal dentro del televisor. Nos hemos levantado, hemos revisado el televisor. No había nada que pueda entrar un animal por ahí. Entonces, nos volvimos a acostar y volvió otra vez la bulla. Entonces mi esposo me dijo, ¿sabes qué, Ida? Mejor arrodillémonos y ora. Así es que me arrodillé, oré y desapareció todo el ruido. Hermanos, para todos los momentos que el enemigo quiera tentarnos, hay un chicote, la oración. Gracias. Amén. Parece mi mamá que está desde Perú. Le mandamos saludos también a Perú. Muy bien. Ahora sí, Pedro, por favor, el slide que tenemos allí para poder pasar a esta parte, la última parte. El engaño.
¿Ok? De la versión, traducción del lenguaje actual, Génesis capítulo 3, versículos 1 al 4. Es muy interesante las palabras que se utilizan en estos versículos. Vamos a ver esto. Dice, un día, la serpiente le dijo a la mujer, escuchen atentos, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. No, tontito, yo te voy a explicar lo que pasó, yo te voy a decir, pues, te estás equivocando, no es así. La mujer le contestó, sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Te estás equivocando en esto. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben tocarlo, ni tocarlo. Tampoco vayan a comer su fruto. Pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente después que le dijo, eso es mentira. No, eso es mentira, no van a morir. Ahora fíjate la estrategia que la serpiente utilizó al hablar con la mujer. Primero, hizo que repitiera las palabras de Dios, pero enfocándose en las consecuencias de comer del fruto que se les había prohibido. ¿Te das cuenta? Fue la mujer que relacionó a Dios con las consecuencias de algo que se les había dicho que no debían hacer. Ahora, fijándonos en la estrategia que desplegó Lucifer, ¿no? O con la serpiente antigua, en base a la conversación que tuvo con Eva. ¿Cuál era el objetivo principal que él tenía? Miren, si consideramos la conversación que la serpiente tuvo con Eva, ¿qué era lo que realmente quería conseguir en la mente humana? Quería conseguir que la persona creara la idea de que iba a ser eterna y eso. Lo que él quería hacer era que los seres humanos llegaran a desconfiar de Dios. Ese era el propósito. Y ese es el propósito que tiene Satanás incluso hasta ahora. No era la de crear una nueva creencia, ¿no? Una creencia teológica, filosófica, de la inmortalidad del alma. No, ese no era el objetivo. Lo que él quería es que el ser humano pueda ver a Dios como un Dios que da vida, pero que también da muerte. Un Dios que te da el bien, pero del cual también recibimos el mal. Que te da bendición, pero también te da maldición. Que da creación, pero también produce destrucción. Porque de esa manera lograría romper la intimidad, la confianza que existía con los seres humanos. Ahora fíjense en lo siguiente que viene, porque luego afirma más todavía la serpiente y dice, nueva versión internacional la voy a leer aquí, Génesis capítulo 3, versículo 5, dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que la serpiente le estaba diciendo a Eva? ¡Ey! Algo más todavía. ¿Sabes qué? Te voy a decir la verdad. Dios no confía en ustedes. Por eso les está ocultando esto, porque no confía en ustedes, así como ustedes confían en Él. ¿Sí? ¿Ves la manera como se puede romper una relación? Es así, es exacto, se genera la duda. Satanás hizo que la mujer dudara del amor de Dios. Dudara del amor que Dios tenía por ella. Que dudara del amor que Dios tenía o tiene por sus criaturas. Ahora, conociendo el objetivo, que el objetivo principal del enemigo ha sido y es que veamos a Dios de una manera distorsionada, que lleguemos a desconfiar de Él y que dejemos de creerle a Él. ¿Qué medios tenemos nosotros
para poder restablecer esa relación perdida. A ver, Luisito, vamos a ver. Si puedes poner, por favor, Pedro, a los hermanos que están en Zoom. A ver, Luisito, adelante. El problema fue de que Eva se puso a conversar con Satanás. Y nosotros... Mírate lo que Satanás emprendió una conversación y Eva pues te dijo, bueno, yo soy también un ser inteligente también, así te voy a enseñar, como tú lo dijiste, lo que Dios dijo. Y ahí es donde estuvo. Un átomo que le demos nosotros de ventaja, ¿cómo se llama? A Satanás, él lo va a tomar y va a ganar. Da por seguro que va a ganar cuando no tengamos esa protección que tú acabas de mencionar, que es Jesús. Nosotros, fíjate bien, cuando Jesús estaba en el desierto y lo quiso tentar, porque ese siempre quiso venir a engañarnos, y vino y le dijo, mira, tenía hambre, hace que estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces ahora vino Satanás y dijo, bueno, como me dijiste que escrito está, te voy a dar otro escrito está también. Le dijo, mira, tírate de este pináculo que está escrito, enviará a tus ángeles a que te guarden, ¿verdad? Entonces Satanás usa todos los medios que se pueda, aún hasta la Biblia, para engañarnos. Si nosotros no tenemos esas salvaguardias, el Espíritu Santo, no nos dejamos guiar por él y no le prestamos atención a estos engaños que Satanás de derecha a izquierda nos tira, aún usando muchas cosas que nos pueden fascinar como milagros, como cosas, y nosotros nos detenemos a prestar atención a esos engaños, ténganlos por seguro que vamos a caer. Simplemente decir, no prestar atención, no entablar una conversación con Satanás en el nombre de Jesús, lo podemos reprender y hay poder en eso. Pero no, siempre y cuando nosotros no entablemos esa conversación o prestemos atención a esas cosas. Ahora, esto es muy interesante, gracias Luis, ¿no? O sea, ¿cómo es que llegamos a entablar esa conversación con el enemigo? Esto es muy importante. A ver, Omar, a ver, dale. ¿Cuántos de nosotros creen que podemos no ser engañados con el Espíritu? Nosotros vamos a decir, no, pues no me voy a engañar. Al contrario, cuando estamos pensando en eso, estamos siendo engañados. He ahí la importancia de que, como dice, hay que huir. El momento que él se presente, ni siquiera escucharlo, ni siquiera contestarle, porque el momento en que iniciemos a hablar con él, nos va a ganar. Entonces, nadie es suficiente, como decimos en inglés, no one is a match para con él. De hecho, Gabriel mismo no pudo vencer a Lucifer, tuvo que llamar a Miguel. Así es. Entonces, ¿cuánto más nosotros intentar luchar contra él? Así es. Sí, el enemigo está vencido, pero no por nosotros. Es muy importante que tengamos. No por nosotros, y nosotros no lo vamos a vencer por nosotros. Tenemos que estar aferrados a Jesús para la única forma poder vencer. Muy bien. ¿Puedes pasar el siguiente slide, por favor? De la versión Reina Valera 1960. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto quiere decir que somos transformados a la imagen de Dios, adquiriendo nuevamente su naturaleza, adquiriendo nuevamente el fruto del Espíritu, pareciéndonos nuevamente a nuestro Padre, a medida que lo contemplamos, a medida que lo conocemos, a medida que confiamos más en Él, a medida que conocemos más a Cristo Jesús. La siguiente, Pedro, por favor. Dale otra más.
¿Qué aprendiste hoy? Vamos, este es el momento para que todos podamos recapitular lo que estudiamos en la semana. ¿Qué aprendimos hoy? También los que están en Zoom. Creo que no, se te hizo un poco complicado cambiar. ¿Ok? ¿Qué aprendiste hoy? Todavía esa parte no, Pedro, por favor. No te adelantes. Vamos a seguir, vamos, a ver. Yo. Un ratito, estamos acá con alguien. Ahorita. A la contestación de Marte. A veces creemos que no puede resucitar a Pedro o a Pablo, pero en estos días nosotros sabemos quién tiene más influencia con los medios sociales. ¿Para qué resucitar a mi abuela? Ajá. Sí, nadie conoce a mi abuela. Claro. Pero si resucita a Pedro, todos han escuchado de Pedro. Ajá. Vamos, aquí dice, voy a leer primeros escritos, dice, Satanás es un enemigo astuto, y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos, y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximamos al tiempo del fin, y habrá demostraciones de carácter asombroso. Miren, hermanos, no solamente las apariciones de personas que ya pasaron al descanso son lo que nos van a llevar a la confusión. Va a haber muchas otras cosas. Están habiendo en este momento muchas otras cosas que tal vez ni le estamos prestando atención. ¿Ok? Esas son las formas en que el enemigo va a tratar de lograr que en nuestra mente sigamos manteniendo una imagen distorsionada de Dios. Porque el enemigo no solamente va a ir a buscar a aquellos a los que ya los tiene, viene a buscar a nosotros. ¿Ok? Ahora, un ratito. Ahora sí, mami, vamos, dale. ¿Quién, yo? Sí, te estoy escuchando. Vamos. Ya, aprendí de que el alma no es un ser individual, sino la unión del soplo de vida que dio el Señor más el del polvo que hizo Adán. Amén. Ok, muy bien, muy bien. Aquí, antes de que pasemos a lo de suma, hay alguien aquí. A ver, mi hermana, quería decir algo. De lo que aprendimos, como dice su madre, ¿verdad? De que tenemos que ser cautelosos que aprendemos y que tengamos nuestras creencias firmes, ¿no? Porque podemos que Satanás ha venido amaestrando o está haciendo su obra maestra, digamos, conociendo, hemos estado estudiando por miles de años y se está perfeccionando. Y todos estamos involucrados en el modelo, ya sea con la música, la comida o nuestros sentidos. Así es. Así es que ahorita nosotros solo estamos viviendo por gracia, por ayuda de Dios, porque somos humanos, aunque no es una excusa, pero todos estamos involucrados en este tipo moderno, ya sea de una o la otra manera. Amén. Aquí Margarita, luego Luis, que quería hablar también. Margarita. Entonces, hace como 15 años, entonces empezar eso hace Ajá. Es interesante, ¿no? Porque yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, los datos, ¿no? Estadísticas. Gente joven, sobre todo gente joven, está teniendo unos mayores índices de suicidio, ¿no? ¿Ok? O sea, sí, hay una tendencia, digamos, a empujar o a trabajar a gente. A ver, Luis. Tu micrófono, Luis. Solamente quería recalcar la seguridad en que hay en la relación que debe de existir entre Dios y uno. En Hechos 19 hay un marco que habla acerca de que Pablo estaba curando enfermos, sacando demonios y todo, ¿no? Entonces unos hijos de un sacerdote de Seba, parece que se llamaba, hacían lo mismo, eran exorcistas y sacaban demonios y decían lo mismo. Entonces ellos decían en el nombre de Jesús, pero vino el demonio, dijo: a Jesús conozco.
y a Pablo también conozco, pero y a estos no los conozco. Entonces se lanzó ante ellos y los desnudó, los hirió y los golpeó y salieron corriendo, ¿no? Eso nos indica que en el nombre de Jesús hay poder, pero en la relación de Jesús con uno hay poder también, ¿verdad? No tenemos de que asumir nosotros que somos poderosos si no estamos en Jesús, si no tenemos una relación diaria con Él, para que el Señor pueda obrar milagros a través, no por nosotros, no de nosotros, sino por medio de nosotros, ser instrumentos de Él y prestar más atención a su palabra para que Satanás no nos pueda engañar con estos engaños de la muerte y que se van a otro lado y todo eso, sino que estemos seguros de que si estudiamos las palabras, tenemos una relación diaria con Él y hacemos su voluntad, el Espíritu nos va a dar ese poder para poder rechazar a esos engaños que Satanás usa. Amén. Miren, una cosa antes de que Omar hable. Gracias, Luis. Gracias por el aporte también. Cuando vayamos a la palabra escrita, hermanos, tratemos de encontrar en la palabra escrita a la palabra viva. Entendamos la palabra escrita a través de la palabra viva de Dios. ¿Entendemos esto? Su palabra escrita, la Biblia, que podamos entenderla, interpretarla, comprenderla y vivirla a través de la palabra viva de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos, Omar. Solo para decir, milagros que no sean los motivos por el cual nos llegan. Mateo dice que muchos vendrán. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre, y no es el nombre de Jesús que ellos mencionaron o hicieron, sino que los milagros, aún Satanás no puede ser a nombre de Jesús. Ajá. Entonces, los milagros no es lo que debe convencernos, sino Cristo. Y que esa palabra escrita nos lleve a que es el verbo que habitó con nosotros. Amén. Porque en sí la palabra sin el verbo no tiene acción. Así es. Entonces, que nuestras palabras nos lleven a la acción. Muy bien, muchas gracias. Pedro, si podemos pasar al último slide, por favor. ¿Alguien más? Sí, a ver, pastor. Quería destacar que este conocimiento de la naturaleza nuestra, a la muerte, refuerza y le da significado a la esperanza de la resurrección. La esperanza de la resurrección es lo más bonito que nosotros podemos tener, incluso más bonito que eso que se ha dicho que suena bonito en Hollywood, que el alma sale y va al cielo. Es mucho más bonito creer en la resurrección, porque si mi papá que murió cuando yo tenía 8 años estuviera en el cielo, pobrecito, porque él habría tenido que ver todo mi sufrimiento desde que él murió, como en algún momento de mi vida antes de ser cristiano peleé fuertemente con mi hermano mayor y él en el cielo sin poder hacer nada. Él habría tenido que ver todo el dolor que yo eventualmente he atravesado cuando he enfermado a mis hijos, etcétera, sin poder hacer absolutamente nada. Qué hermoso es saber que nuestros amados que murieron duermen y nada tienen que ver con lo que sucede debajo del sol, y que sencillamente están esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo para ahora sí levantarse y reencontrarnos con Él. Yo sé que, entre comillas, nosotros repetimos muchas veces que suena bonito que el alma sale, pero en realidad no es tan bonito. Realmente es mucho más bonito tener la esperanza de la resurrección. Amén. Amén. Oh, Pedro. Y sobre todo que este momento en que se mueren y resucitan es como una vida. Exacto, ¿no? Esa es la parte valiosa también, ¿no? Gracias, gracias por sus aportes. Tarea de la semana. Tarea para ustedes. Reserva tu tiempo cada día para tu comunión personal con el Señor. Que tu esfuerzo, que tu trabajo sea buscarlo a Él. Recuerda los beneficios del hábito de orar, ¿no? No sé quiénes tuvieron la oportunidad de escuchar el sermón de la hermana Edelweiss Ramal hace unos 3 sábados atrás, y hablaba justamente de esto, ¿no? Del hecho de que el hábito de orar
genera un crecimiento de nuestro lóbulo frontal. Y además también el hábito de orar también contribuye a que sintamos o desarrollemos compasión por los demás. ¿Ok? Muy interesante, muy valioso. Punto número 2, tarea de la semana. Pide al Señor que en el uso de tu libre albedrío te ayude a contemplarlo, a conocerlo y a parecerte cada vez más a Él. Tarea de la semana, esta semana, por favor, pide al Señor que te ayude a remover de ti cualquier sentimiento que te aleje de tus semejantes y que te haga parecerte más al Señor también, o que te alejes, cosas que te alejen. Muy bien, que alguien quería decir algo aquí, no sé si me pareció ver una mano. Oh, el hermano Rojo. Reyes. Y yo además quiero recordarles, hermanos, creo que se anunció mucho cuando el pastor Omar estaba aquí, que oráramos unos por otros, todos los días haciendo una cadena invisible para el ser humano, pero visible para Dios, que nos mide de 8 a 9 de la noche, todos orando unos por otros. Y creo yo que eso está olvidando ya. Ok, muy bien. Muchas gracias. Salió ahí el slide. Muchas gracias, Pedro. Creo que es el siguiente botón. Okay, muy bien. Saludos también para todos aquellos que nos están acompañando a través de la línea, a través del Zoom también. Ok, saludos a los acompañando. Gracias, Luisito. Gracias, Mami, también. Gracias, Yasmin. Luis, perdón, Miguel. También muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Sí, muchas gracias. Chao, hijo. Muchas gracias. Sí. Bendiciones a todos. Dale, saludos. Sí, gracias. Saludos también. Saludos también. Claro que sí. Solamente Pedro, ahí está Miguel también. Pedro, si se puede poner la imagen. Es que para que los puedan mirar también antes de despedirnos. Ahí están. ¿Ok? Ahí los pueden ver. Nuevamente ahí está Miguel Orozco, Luis López, está mis papás, bueno, también ahí, Yasmin también. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Okay? Y bendiciones también para cada uno de ustedes. No quería abrir. Ya.